se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Incline su rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Te pedimos que seas tú hablando nuestra vida, Padre. Anhelamos y necesitamos más tu presencia en nuestras vidas. Que tu palabra fluya como un río de agua viva, Señor, en mi vida y en la vida de mis hermanos, y que podamos poner esta palabra por obra cada día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y te damos toda la gloria solamente a ti, Señor. Amén, amén, amén. Tome su lugar, por favor. En las necesidades de las personas está la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Escúcheme lo que le digo. Cuando hay necesidad en una persona, hay una oportunidad para hacer la voluntad de Dios. ¿Me escuchó bien? Cuando hay una oportunidad, hay un problema, una necesidad en una persona, allí hay una oportunidad para ti, para mí, para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Cuando yo meditaba en esta palabra, yo estaba meditando en esto que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono, dice la palabra de Dios. Porque así va a ser. Dice: y serán reunidos delante de él todas las naciones. Todas las naciones. Algunas de las personas que están en diferentes partes del mundo, yo me he encontrado con personas que han dicho: pero Diosito es bueno. Y era cierto, Dios es bueno. Dios tiene un amor tremendo. Pero también la palabra de Dios dice que Él es fuego consumidor. Porque como tú y yo, a veces nosotros, cuando nuestro hijo no nos obedece, ¿qué hacemos? O nomás yo hice eso. Yo me acuerdo que cuando mi hija, a Carla, estaba por el primer año de la escuela, me recuerdo que la llevaban a la escuela y se salía y lloraba. Y se salía y lloraba. Y mi esposa, después de días que sucedía eso, vino mi esposa y me dijo: ¿sabes qué? Carla no se quiere quedar en la escuela. Estamos batallando mucho. Y tengo que traérmela. Y está llore y llore. Y sabe, un día lo que yo tuve que hacer, yo me metí a la recámara y hablé con ella. Y le di 2 nalgadas. Después de haber hablado con ella, y me salí llorando. Porque nosotros, bueno, al menos a mí me dolió mucho hacer eso. Y jamás lo volví a hacer. Pero tuve que disciplinarla. Tuve que decirle: tiene que quedarse en la escuela. Porque allí usted va a aprender muchas cosas que le van a servir en su vida. Y tuve que darle un consejo: primero hablar con ella, y después darle esas 2 nalgadas que me dolieron tanto que hasta hoy me duele. Porque la recuerdo y yo digo: wow, qué tremendo es eso. Porque déjame decirle, así como usted y yo hemos disciplinado a nuestros hijos, así el Señor nos disciplina. Es amor, nos ama, pero también nos disciplina. Pero quiero llevarlo a algo en la palabra de Dios sobre lo que es tantas oportunidades que usted y yo tenemos de servir a Dios. Porque la palabra de Dios habla que vendrá con sus ángeles y nos lleva más adelante. Dice: entonces el rey dará, dice, entonces el rey dirá de sus derechos: venid,
benditos de mi Padre. Dice que aquel día el Señor va a decir a todos aquellos: vengan, venid. Pero yo quiero enseñarle algo, mostrarle algo. La palabra de Dios siempre está hablando, por ejemplo, cuando está hablando de lo bueno y lo malo, siempre usa diferentes cosas. Como por ejemplo, aquí está usando los cabritos y las ovejas. ¿Y por qué el cabrito y la oveja? Bueno, porque el cabrito representa a... ¿Cuántos han tenido o saben lo que es un chivito? Es un animalito de esos. Esos animalitos son tremendos, tremendos, porque usted no los puede controlar. Ahí tengo un vecino enseguida y él tenía un chivito. Y de rato él tenía un carrito más chiquito, un carro y una ven. Y un día me tocó ver esto que le digo, ese chivo que tenía. Un día lo vi arriba de su casa. Yo dije, pero ¿cómo se subió? Y mire, brincaba al carro más chico primero, después a la ven, y luego de la ven brincaba al techo ese chivo. Y el chivo es tremendo porque usted lo quiere controlar y no se controla. Pero la oveja es totalmente diferente. Es bien mansa, es bien tranquila. Por eso es que la palabra de Dios siempre nos muestra estas dos. Así como está las tinieblas y está la luz, así siempre la Biblia va a representar cosas, te va a enseñar cosas. Y cuando yo meditaba en esta palabra, yo meditaba cómo nos ve el Señor a usted y a mí. Pero también meditaba en la oportunidad que Dios da para que nosotros le sirvamos. Aquí en esta palabra yo estaba meditando cómo aquellos que son justos, como dice la palabra de Dios, se sorprendieron. Porque si usted lee un poquito la palabra, se va a dar cuenta que los justos preguntaron: ¿cuándo te vimos enfermo? Pero cuando estaban diciendo estas palabras, ya está allá. Pero dice: ¿cuándo te vimos enfermo? Y mira, estos hombres, estas personas que eran justas, dice la palabra de Dios que en la justicia de Dios obra todo. Y mira, cuando tú eres justo, vas y buscas hacer la voluntad de Dios. Buscas estar con el enfermo, buscas estar con el que está en la cárcel, buscas ayudar a aquel que tiene necesidad. El viernes vino un hombre por aquí y se paró ahí y dijo: aquí dice Iglesia de Fe, Esperanza y Amor. Dice: y a mí me falta una esperanza ahorita y me falta fe. Y por eso entré. Y cuando yo estaba platicando con él, me dijo: mira, tengo un problema muy grave, pero cuando yo pasé por esta calle, vi esas letras y esas letras me llamaron mucho la atención. Yo le estaba pidiendo a Diosito, me dice, que me dijera algo. Cuando yo paso por aquí, veo esas letras y esas letras me llamaron mucho la atención. Por eso es que entré. Dijo: cuando ese joven habló, me dijo al último, cuando ese joven habló lo que habló, dijo, yo entendí muchas cosas que no podía entender. Y mire, cuando él entró aquí, nosotros pudimos orar por él. Y no solamente orar por él, lo ayudamos en otra situación que él estaba pasando. Pero yo quiero decirte algo: cada vez que hay un problema, cada vez que ves una persona afuera, es una oportunidad para que tú y yo podamos hacer la voluntad de Dios. Porque mira, déjame llevarte a algo que es tan importante. Porque nosotros a veces decimos y pensamos que no, nadie sabe lo mío, nadie sabe nada. Decía el hermano ahorita en su testimonio que cada quien, yo le he dicho a la gente, cada quien a veces platica lo que nos conviene. Pero realmente cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, estamos descubiertos. Estamos totalmente descubiertos. ¿Me entiende? A veces nosotros nos queremos justificar, pero cuando estamos delante de Dios, ahí sale todo. Y mira, yo quiero que vayas por favor a Apocalipsis 20. Yo quiero mostrarte algo, mi hermano, porque de todo lo que tú y yo hacemos y vivimos cada día, el Señor lo sabe. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios en las calles o donde quiera que andamos, el Señor lo sabe. Todo absolutamente Dios lo sabe. Y Él, en ese día que tú y yo estemos allá, dice la palabra de Dios que ahí vamos a estar delante de su trono. Mira lo que dice Apocalipsis 20, 11 en adelante. Mira lo que dice esta palabra. ¿Está listo?
Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el trono delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo,